Hola, buenas tardes. Vamos entonces a continuar con esta actividad del taller que va a darnos Héctor Nájera, que aparece en escena entonces por segunda vez en el contexto de estas actividades, así que no voy a reiterar ninguna presentación de él, y que nos va a hablar sobre obstáculos y algunas soluciones para la medición de la pobreza multidimensional. Le damos entonces la palabra a Héctor, agradeciendo nuevamente la posibilidad de contar con él en esta actividad. Adelante. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, nuevamente les agradezco la invitación y por permitirme hablar por segunda vez en un espacio de 2 días. Antes de empezar con la presentación, me gustaría nada más confirmar que la sesión tiene destinadas 2 horas como duración total, ¿cierto? Estamos aquí porque estamos un tanto atrasados y siempre... Sí, la idea es terminar a las 4, antes de las 4. Sí, pues si puede ser un poco antes de las 4, 15 minutos antes, mejor. Listo. Y la segunda cuestión, sobre todo para la gente que está en Zoom, pero también para la gente del auditorio, hubo preguntas ayer en el Zoom que no tuve la oportunidad de contestar. Si me mandan un correo, va a aparecer en pantalla en la primera slide. Yo con mucho gusto les puedo contestar y tomarme el tiempo para darles una buena respuesta, porque a veces uno con las prisas no lo puede hacer de la manera adecuada. Solamente esos 2 avisos. Voy a compartir mi presentación. Como bien el profesor Beccaria decía hace un momento, la presentación es sobre obstáculos y algunas soluciones que hay para producir mejores mediciones de pobreza en América Latina y en el Caribe. Los contenidos de la presentación del día de hoy pasan por estos 4 grandes bloques. Primero voy a darles un poco, también pensando en que se trata más de un taller que de una conferencia, algunas consideraciones, principios que se derivan de los acuerdos que tenemos hoy en día en torno a las buenas prácticas en medición. No me refiero a las buenas prácticas en medición de pobreza, sino me refiero a las buenas prácticas en medición científica, de donde hemos empezado a importar pues estos principios para mejorar la medición de pobreza multidimensional, y digamos está un poquito más en la punta de la agenda de investigación de pobreza. Después les voy a dar un panorama de cuáles son las tradiciones más importantes en medición de pobreza, qué ventajas y qué desventajas tiene, qué las caracteriza, y después vamos a hablar a la luz de los principios de la primera parte y de la explicación de cada una de estas tradiciones, qué problemas tenemos hoy en día y cuáles deberían de ser prioritarios en materia de la agenda de medición de pobreza. Y después les voy a hablar un poco de hacia dónde pienso yo, a la luz de lo que se observa en distintos países, va la agenda de medición de pobreza. El día de ayer partí de una definición muy concreta y muy sencilla de lo que es pobreza. De hecho, hubo una pregunta por Zoom relacionada con la definición. Hay distintos estudios, el más importante de este autor que tienen aquí abajo, de Paul Speaker, donde se puso a rastrear en qué países se utiliza el término de pobreza. Y prácticamente hasta donde él pudo ver, en todas las sociedades en el siglo pasado y en este siglo hay una noción de pobreza. A veces se utiliza el término tal cual. Y en estas revisiones lo que se ha encontrado es que la pobreza tiene variaciones en su significado, pero estas variaciones pueden agruparse en 3 grandes grupos. Hay algunas definiciones que se van más por el lado de condiciones materiales, otras más por el lado de las condiciones económicas y otras por las condiciones sociales, estas últimas entendidas como el estatus social. Y definiciones de pobreza hay bastantes.
habiendo dicho eso, esto no significa que haya definiciones correctas o incorrectas de pobreza. Lo que tenemos hoy en día son distintos criterios, dos criterios principales para aproximarnos a estas definiciones. Un primer filtro es que lo que puede ser refutable es el carácter científico de la definición, es decir, si la definición que tenemos nos sirve para darle tratamiento a la pobreza como objeto científico. Y ciertamente uno puede encontrar definiciones que no son científicas y definiciones que son científicas. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Bueno, que las no científicas no tienen una teoría que pueda ser refutable, que nos da una serie de enunciados claros que después podamos llevar a su escrutinio empíricamente. Es decir, lo que puede ser refutable es la teoría bajo las que estas se sustentan, que esta es parte del modelo teórico que está por detrás de buena parte de las distintas definiciones de pobreza que tenemos. Todas las definiciones de pobreza, como el día de ayer vimos, establecen un vínculo entre recursos y carencias sociales y materiales. La pobreza, si bien es una forma de malestar, esto es muy importante tenerlo muy claro. Reconociendo que la pobreza es una forma de malestar, no significa que todo lo malo es pobreza. Hay algunos marcos que de pronto tratan de meter todo en el concepto de pobreza, o subsumirlo al concepto de pobreza, y eso genera una serie de problemas de los cuales voy a estar hablando. En algún momento se ha hablado de que en los 80 hubo una discusión muy importante en Europa respecto a cuál era el tratamiento adecuado de la definición de pobreza. Pichau tuvo una serie de intercambios con Peter Townsend, de quien vamos a hablar más adelante, donde él consideraba que al ser la pobreza una cuestión moral, no podía ser definida científicamente. Esta era una crítica a la posición de Townsend de que la pobreza no podía tratarse como un objeto científico. Sin embargo, ejemplos de objetos que son morales y científicos hay muchos. La evolución es uno, la salud es otra. Es decir, este no es un impedimento para darle un tratamiento a la pobreza como objeto científico. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque aquí hay varios malentendidos, varios descuidos, como por ejemplo mezclar distintos conceptos en un mismo constructo y no tener claros cuáles son los límites de cada uno de los constructos. En ciencia en general, lo que se persigue es tener definiciones con límites muy bien marcados para saber de qué estamos hablando y qué es lo que queremos estudiar. Otra de las consecuencias es que se pueden relacionar distintos conceptos sin aclarar la naturaleza de dichas relaciones. Esta es la importancia de la claridad, de tener un buen modelo teórico. Ayer vimos un modelo sintético de las explicaciones de pobreza. Y la otra es hacerle solicitudes al concepto para las cuales no esté equipado para respondernos, como que el concepto abarque todo aquello que es moralmente malo. Definiciones, les decía, hay muchas. Les decíamos que uno de los acuerdos más importantes a los que hemos llegado es que la pobreza puede verse como falta de recursos en el tiempo, donde las carencias materiales y sociales son su principal consecuencia. Esta definición, digamos, es una definición clara. Uno puede ver cuáles son las carencias materiales y sociales, asociarlas con recursos, establecer una agenda empírica para ver si efectivamente hay esta relación causal. Es decir, uno puede comenzar a pensar en supuestos empíricamente examinables e incluso uno puede pensar en cuáles son los datos que uno necesitaría para poder evaluar esta relación, que pensamos que en teoría debería lucir como la gráfica que les presenté el día de ayer. Esto lleva distintas etiquetas, distintos nombres en el marco de capacidades. Las carencias son funcionamientos principalmente. En el tema de recursos es un poco más, no es tan nítida la distinción, pero uno puede también relacionarlo con este segundo eje. En varias ocasiones, en clases, en distintos foros, incluso en algunos discursos de organismos internacionales, a veces se deja entrever
cierta incomodidad de tratar de perseguir el tratamiento de la pobreza como objeto científico. Y quiero aquí nada más transmitirles por qué nos preocupamos de darle este tratamiento. Si uno tiene una serie de datos como las que vimos ayer, y el tratamiento que le damos a la pobreza no es apegado a los principios que tenemos bajo el método científico, es muy fácil que no nos pongamos de acuerdo sobre lo que estamos hablando. Vamos a tener vaguedad e imprecisión al momento de comunicarse. La pobreza es más alta, en realidad es más baja, en realidad no subió, en realidad no bajó. Va a ser más fácil que nuestros sesgos y las subjetividades, las opiniones, influyan las discusiones que tenemos en torno a cuál es la magnitud de la pobreza y cómo erradicarla. El otro problema es que si no está bien definido el problema que queremos atacar, pues vamos a gastar mal los recursos públicos, vamos a perder el tiempo. El otro problema es que si las nociones o el concepto en cuestión de pobreza es vago, es muy difícil establecer una agenda de erradicación de la pobreza clara y bien armada. Es muy fácil comenzar a entrar en distintos discursos más de corte de culpa, de que las personas viven en pobreza porque hay un tema cultural. Basado en una definición más vaga, pues es muy fácil poder establecer este tipo de discursos. Y el otro que es importante, sobre todo para la agenda de investigación, es que es muy difícil replicar los resultados de las distintas investigaciones. Entonces, estas son algunas de las razones por las cuales nos preocupamos por medir y por definir bien a la pobreza. Idealmente, ¿qué es lo que nos gustaría hacer? Y parto de aquí para que lo tengan como referencia de qué es lo que nos gustaría tener como resultado cuando medimos pobreza. Lo que nos gustaría es que los puntajes que tenemos, voy a usar, que están en este eje, los puntajes pueden verlo como la combinación de los indicadores de un índice de pobreza. Sea como sea que se van a combinar, vamos a tratar eso con más cuidado, pero tienen una serie de puntajes. Y lo que ustedes quisieran es que estos puntajes fueran reflejo, capturaran el nivel de vida de la población. En este caso, a medida que suben los puntajes, pues esperaríamos que las personas, si son puntajes de carencias, que las personas tuvieran menor nivel de vida. El orden de la población respecto a su nivel de vida es uno de los principales objetivos en medición de pobreza, porque eso es lo que nos va a permitir poder hacer una buena separación de grupos. Si los grupos no están bien separados, pues las políticas que vamos a hacer, digamos, van a entrar en este problema de falsos positivos y negativos. Es decir, queremos ordenar a la población y que ese orden respete aquello que queremos medir, es identificar, distinguir entre niveles bajos de vida y niveles más altos de vida. Esto contrasta con una medición, que tiene una medición 2, con otros indicadores, otra forma de agregación, o quizás los mismos indicadores, pero otra forma de agregación y las combinaciones que ustedes se puedan imaginar. Y en este caso ya no tenemos esta distinción tan nítida. Tenemos gente con puntajes muy altos, como este caso que está acá, y un nivel de vida mediano. Y tenemos otra persona que tiene probablemente el mismo puntaje, pero tiene nivel de vida muy distintos. Y en el caso de abajo tenemos una cuestión similar. Tenemos gente con los mismos puntajes, con niveles de vida diferentes, y personas con puntajes diferentes con el mismo nivel de vida. Eso no nos sirve para poder medir pobreza, ni tampoco para entender, por ejemplo, cuál es el perfil de la población pobre. Entonces, esto es lo que quisiéramos evitar. Este segundo caso de acá es el caso típico de una medida con alto error de medición. Es quizá uno de los grandes temas hoy en día en medición de pobreza. Una medición con altísimo error luce como lo que tienen en este cuadro. Es decir, las distinciones entre el nivel de vida y los puntajes de la medición me dicen muy poco, hay muy poca relación. Si ustedes le sacan una correlación a esto, es prácticamente cero la correlación.
Tengo acá el ejemplo del termómetro roto. Imagínense que, como pasó en la pandemia, eso pasaba por lo menos aquí en México, que uno iba al súper, se tenía que tomar la temperatura y la temperatura marcaba que yo tenía hipotermia. Ese es un instrumento que está roto. No me está diciendo nada respecto al valor que me interesa, que es la temperatura que tengo en el cuerpo. En este sentido también nos encontramos en este caso. El error de medición tiene una definición muy simple. Se define como toda aquella variabilidad que no es de interés. Es decir, es la diferencia entre aquello que yo quería medir y aquello con lo que terminé como resultado de medición. Está muy bien identificado que la crisis de replicabilidad está asociada con altos errores de medición. Esto me refiero en todas las disciplinas, no solamente en estudios de pobreza. Si tengo alto error, imagínense que tengo una medición así, pues no puedo hacer inferencia de dónde la pobreza es más alta, si la pobreza subió o bajó, si la población indígena tiene mayor riesgos de vivir en pobreza, cuál es la relación entre pobreza y el PIB, etc. Este término de variabilidad de interés es muy importante, porque si pensamos que una persona es altamente pobre, y su pobreza aumenta, esperaríamos que esta variabilidad se refleje en los scores que tenemos como resultado en el índice y viceversa. Es un término clave que se utiliza en ciencias, poder rastrear lo que nos interesa rastrear con las mediciones que tenemos. En el caso del termómetro, es rastrear la temperatura, los cambios en temperatura. Ahora, ¿de dónde viene este error? En estadística hablamos poco en ciencias sociales de error de medición. Generalmente de los errores que hablamos son de errores del modelo de regresión o de los errores de muestreo, por ejemplo. Pero de error de medición, errores de recolección de datos también. Pero ¿de dónde viene el error de medición? Bueno, toda medición, la que ustedes me digan, la de la temperatura, la del tiempo, la del peso, tiene un modelo por detrás. Estos modelos están basados en una serie de supuestos teóricos que después pasamos a parámetros para ver si se sostienen vía algún tipo de experimento. En el caso de la temperatura, pues es la relación entre, en el caso de los termómetros de mercurio, la relación de cambios en temperatura y la distancia, lo que recorre el mercurio cuando sube la temperatura. Son modelos relativamente sencillos, aunque ya les digo que la historia de la termometría es bastante larga. Hoy parece que el termómetro es casi la temperatura misma, pero son cosas diferentes. Uno es el fenómeno y el otro es el instrumento. En pobreza, ¿qué es lo que tenemos? Pues dada una definición de pobreza, el modelo debe responder diferentes preguntas. ¿Cuál es la conexión entre el concepto de pobreza y el instrumento que se utiliza? Es decir, las bases de datos de su encuesta de hogares no es lo que nos dice qué es la pobreza. La pobreza no vive en la base de datos, la pobreza vive en el concepto y digamos en lo que pensamos es la realidad. ¿Qué necesidades o aspectos de la vida son representativos de la pobreza? Es decir, ¿cómo podemos rastrear si hay pobreza? ¿Cómo luciría en el mundo real? Eso lo debe responder el modelo teórico. ¿Cuál es la conexión entre eso que quisiéramos ver en el mundo real y en el instrumento? Quizá en la base de datos no está aquello que quisiéramos poder, o aquello que la teoría nos dice que debería tener como contenido nuestra medición de pobreza. Después hay otras preguntas más específicas, que es bueno, y si hay distintas necesidades, todas deberían valer igual para producir los scores que queremos producir. Y este es el tema de pesos diferenciales, pesos iguales. Les voy a hablar adelante cómo le damos tratamiento a este problema. Otro supuesto es, bueno, ¿cuál es la línea que me separa con el menor error posible a los grupos de población de interés? Yo pienso que la población pobre tiene una serie de características y que es claramente distinguible respecto a la no pobre. Sí, con cierto error, no hay medición perfecta, por eso el error de medición aplica para todas las mediciones, incluso para el reloj atómico, pero debe haber algún tipo de supuesto que la teoría me dé para poder intuir cuál debería ser la separación y ver si esta separación es la mejor o no. Y cómo se debería relacionar con la pobreza con otros factores. Por ejemplo, en el caso de la pandemia, si hay una crisis, el modelo teórico más sencillo nos dice que debería haber subido la pobreza. Piensen ustedes si en las mediciones que conocen eso se reflejó o no.
Y si no se reflejó, eso quiere decir que quizá la variabilidad de interés no está siendo capturada por lo que tengo sobre la mesa. Estos son los principios de medición que me gustaría que tuvieran en mente de cómo abordamos o cómo ponemos bajo un juicio si una medición está haciendo lo que yo quiero hacer o si no lo está haciendo. ¿Qué debería de cumplir? Bueno, lo que debe de cumplir es tener un modelo por detrás. Vamos a ver cómo contrasta esto a la luz de la historia de la medición de la pobreza en América Latina y a nivel mundial también, porque eventualmente vamos a ver que empieza a haber cierta convergencia. El estudio científico original de pobreza se puede rastrear a los trabajos que hicieron Rowntree y Charles Booth en el Reino Unido a finales de 1800. Los publicaron en 1900. Por supuesto que la velocidad con la cual se hacía investigación era muy distinta a como ocurre ahora. Después tuvo un periodo, pasaron las guerras, y después de las guerras empezó a haber en distintas regiones del mundo preocupación por la medición de la pobreza. En Europa, por ejemplo, Peter Townsend se preguntó si después de que se había implementado el Servicio Nacional de Salud, si esto implicaba que ya no había pobreza en el Reino Unido, siendo además una sociedad que venía con periodos de crecimiento bastante altos. Entonces, él inaugura los estudios de teoría de privación relativa, que estuvo publicado en el 79, pero en realidad se tardó más o menos 15 años en hacerlo. En América Latina, casi simultáneamente, Oscar Altimer, digamos, es la figura más importante. Y hay un estudio inaugural del profesor Luis Beccaria. Si tienen dudas de dónde pueden encontrar el estudio, mi supervisor nunca pudo encontrar la versión impresa, pueden preguntarle ahí al profesor. Y es una de las principales referencias en medición de pobreza multidimensional basada en carencias, bajo el enfoque que hoy denominamos como necesidades básicas insatisfechas, este trabajo con Alberto Minujín. También a finales de la década de los 70 hay un trabajo muy importante de Amartya Sen, donde él viene muy de la tradición de economía, donde para medir lo que se busca es establecer una serie de reglas matemáticas de cosas deseables que debería ser la medición. Se conoce como aproximación axiomática a la medición, y él lo hizo para medición de pobreza por ingresos. Entonces tenemos dos casos de mediciones basadas en carencias. El trabajo de Beccaria y Minujín tiene, digamos, el componente de carencias, también hay una parte del ingreso, y en el caso de Sen, se utiliza, en este momento del tiempo se utiliza solamente el ingreso. Después, con el paso del tiempo, la tradición de pobreza, de privación relativa, continúan los desarrollos en Europa, principalmente en Reino Unido, con mayor rigor y con mayor velocidad. Y hay un trabajo muy importante de Joanna Matt y Stuart Lansley a mediados de los 80s, que básicamente, como vamos a ver más adelante, resuelve algunos de los problemas de la teoría de Peter Townsend y da continuidad a esta tradición de medición de pobreza. Del trabajo de Beccaria y Minujín y del enfoque de necesidades básicas surgen muchos trabajos en la región, principalmente por la disponibilidad de encuestas de hogares y de los datos censales, que se parecían mucho a lo que entendíamos y entendemos todavía como necesidades básicas insatisfechas. Voy a hablar más adelante de las conexiones entre esos datos y el enfoque de necesidades básicas insatisfechas. Ahora solamente les estoy contando la historia y los principales nombres para que los ubiquen. En México emerge el trabajo de Julio Volvitnik, que digamos empieza a hacer una serie de mejoras y añade ciertas rigurosidades al enfoque de necesidades básicas. Al mismo tiempo, en la medición más de economía, bajo el enfoque axiomático, existe este trabajo muy importante
de Foster, Green y Thorberg en el 84, que básicamente lo que hacen es amplían el marco axiomático de Sen, lo refinan el marco axiomático de Sen, y años más tarde, después de que Sen publica sus trabajos de teoría de capacidades, ya hay una reflexión sobre la relación que hay y qué tan bueno sería solamente utilizar el ingreso para medir pobreza. Emerge a principios de este siglo el marco axiomático multidimensional, es decir, el marco axiomático para mediciones con carencias. Fíjense que a veces voy a estar hablando un poco sin tanto rigor respecto a multidimensional y medición de carencias. Esta es una convención hoy en día de la literatura, pero no está claro que cuando uno solo mide con ingreso es unidimensional y cuando uno mide con carencias es multidimensional. Es bastante más complicado que eso. Lo voy a dejar ahí por ahora, pero lo voy a retomar más adelante, simplemente para no detenerme tanto en la exposición de esta historia. En ese momento lo que existía, sobre todo en América Latina, era la validación del modelo teórico de necesidades básicas insatisfechas. Hay mucha discusión teórica que hoy en día le llamamos la validez de contenido del modelo teórico, que es básicamente si es internamente consistente la teoría de necesidades básicas insatisfechas en términos de cuáles deberían ser los contenidos de una medición de pobreza, es decir, los listados de necesidades que uno debería de tener para medir pobreza. Hace un momento les comentaba que en este momento, sobre todo en esta tradición de medición de pobreza por ingresos, hay un reconocimiento, este es en un artículo también muy famoso de Sen, de que el ingreso pareciera ser parcialmente compatible con las teorías de pobreza porque a todas les preocupa investigar el nivel de vida de la población. Y el ingreso en realidad puede ser una aproximación indirecta porque no sabemos qué es lo que hacen las personas con su ingreso. Tenemos los datos de gasto, pero tampoco en el gasto de alimentos, pues sabemos el gasto en alimentos por el consumo de alimentos es distinto. Implícitamente de lo que se estaba hablando en este momento era que probablemente la medición del ingreso tenía más error del que pensábamos respecto a la medición de pobreza y no ayudaba tanto para clasificar a la población adecuadamente y que no era representativo de aquellas necesidades que eran más importantes para la vida. En la teoría de capacidades, un elemento fundamental es que las personas tenemos distintas tasas de transformación de lo que tenemos sobre la mesa en materia de recursos. Y entonces, vía funcionamientos, es decir, lo que las personas tienen, tendríamos una mejor aproximación. Y esto llevó a este reconocimiento de que quizá si medimos por carencias o funcionamientos, es decir, con lo que la gente tiene, podríamos reducir el error, teníamos una medición más precisa y más adecuada de la pobreza. En ese momento se le llamó medición directa de la pobreza. Directa le puso Sen porque era observar lo que las personas tenían. Hoy en medición no usamos ya ese lenguaje porque muy pocas cosas más allá de la distancia y el peso son directas. Piensen en el tiempo, por ejemplo, piensen en la temperatura. Uno sabe cuando sube y baja la temperatura, pero no sabemos exactamente a cuántos grados estamos. Después de, digamos, de esta reflexión que hubo sobre si era mejor medir vía carencias o medir exclusivamente con el ingreso, la historia continuó. El enfoque de privación relativa deriva en una serie de estudios que siguen la tradición del enfoque de privación relativa en Reino Unido y después en Europa se toma para hacer la medición oficial de la Unión Europea. Eso, digamos, pasa prácticamente en países desarrollados en otro continente. En América Latina, no tengo aquí el cuadro, pero de la tradición del ingreso, CEPAL, digamos, le da mayor prioridad, mayor peso a la medición de ingresos y todavía hoy es lo que tenemos en materia de medición oficial por parte de CEPAL. Esa historia sigue y más recientemente se amplían el marco axiomático de medición de pobreza bajo el enfoque de capacidades con una serie de trabajos, uno muy famoso es el de Ailcar-Foster, que es un método de agregación, no es una metodología de medición de pobreza. Voy a
voy a decir por qué es importante tener en mente esa diferencia. Y en 2003 aparece un trabajo determinante, diría yo, porque en ese momento el marco de derechos humanos empieza a ganar potencia, y David Gordon y Peter Townsend hacen la primera medición basada en microdatos internacional de pobreza, en este caso de pobreza infantil. Ahora hay más ejercicios al respecto, este fue el primero, fue en 2003, que tomaba cosas de distintos enfoques, principalmente de necesidades básicas y del marco de derechos humanos, palabras del profesor Gordon, de forma un tanto insatisfactoria o incompleta. Más recientemente lo que tenemos es, en 2008 aparece la medición oficial de pobreza en México, una de las primeras mediciones oficiales a nivel mundial de corte multidimensional, es decir, basada en carencias y también en ingreso. Esta medida tiene un marco híbrido porque toma algunos aspectos de privación relativa para definir umbrales. Toma parte del marco de derechos humanos porque están los derechos de la Constitución en México, algunos en la medición oficial. Hay otros que son indicadores y no son derechos en la legislación. Es un problema que tiene la medición oficial mexicana. Toma parte de los desarrollos de Julio Volvitnik, aunque el método de agregación es distinto. Julio Volvitnik no está de acuerdo, por ejemplo, en cómo se hace. Y además, esto da un impulso a la medición de pobreza multidimensional. Cuando digo esto, me refiero al caso de Coneval por hacerlo oficial, pero también a la posibilidad de usar microdatos de encuestas, a que se asentó el marco de derechos humanos, y a un convencimiento de que la pobreza toca distintos aspectos de la vida y eso deberíamos de verlo vía carencias. En distintos países empiezan a producirse mediciones oficiales en los términos muy parecidos a lo que hace el Coneval, que uno, si tuviera que clasificarlo, estaría más del lado de necesidades básicas insatisfechas. Y aparece el índice multidimensional de PNUD y OFI, que digamos viene de esta línea de capacidades y del trabajo de Sabina Alkire y James Foster. Y empiezan a aparecer variantes de esta medición a nivel nacional, respetando algunos de los, o considerando algunos de los indicadores nacionales. Julio Volvitnik tiene un trabajo muy bueno que se llama Medición en América Latina, de precursora a rezagada, y ahí ustedes podrán ver cómo Julio rastrea bastante claramente la medición de OFI a lo que teníamos antes, en los 80s, en términos de necesidades básicas, insatisfechas, con algunos cambios principalmente en la agregación y en los pesos que se utilizan. Este es, digamos, el panorama. No he dicho cuál es mejor, cuál es superior, cuál es peor. No he dicho nada al respecto, simplemente dónde estamos. Hoy en día podemos hablar que hay tres tradiciones teóricas en medición de pobreza. Debería decir aquí medición, no estudios. Está el enfoque de necesidades básicas, está el de capacidades y está el de privación relativa. Yo no podría agregar abajo el de medición de pobreza por ingresos basado en algún tipo de canasta normativa. Si pensamos... si ustedes, por ejemplo, les dejan como una misión de investigación en su trabajo o en sus estudios para medir pobreza, y pensamos en un modelo ideal, ¿cuáles son esos pasos que tendríamos en los que podemos ponernos de acuerdo? Bueno, primero es que, bueno, sin definición no vamos a ningún lado. Entonces deberíamos de tener algún modelo teórico que cumpla estos aspectos, que responda a estas preguntas que les ponía anteriormente. Este modelo debe permitirnos poder derivar los datos que nos interesan para poder medir pobreza. Esto pasa por la elaboración, por ejemplo, de un cuestionario, el sistema de recolección de datos y esto, digamos, trasladado al instrumento final, que es una encuesta. Es decir, generación de datos o de indicaciones se les llama también en la teoría de la medición, que son consistentes con la teoría que tengo sobre la mesa.
Es decir, si una teoría me dice, estas son las necesidades relevantes para la vida, pues los datos deberían generarse acorde a lo que dice esa teoría. Una vez que cumplimos ese criterio, vienen otros dos pasos. Quisiéramos ver si los resultados que tenemos de la encuesta me llevan a producir las dimensiones que yo quería considerar con sus respectivos indicadores. Es decir, la teoría me debería decir cómo clasificar las necesidades en forma de indicadores. Pero eso no es suficiente. Algo que también me deberían algo que debería poder hacer es pasar los supuestos de ese modelo teórico. Dice, son 3 dimensiones, son 5 dimensiones, son 10 indicadores, son estas las necesidades. Poder hacer algún tipo de escrutinio empírico al respecto. Si no, de otra manera, lo que yo haría es decir, bueno, la teoría dice que son esos indicadores, son los indicadores que están en la encuesta. Confirmo que estos son porque no hago ningún tipo de escrutinio empírico. Eso se llama sesgo de confirmación en investigación científica. Y es aquí, digamos, donde entra todo el tema de métodos de escrutinio empírico, de lo que tenemos como resultado de este proceso de medición. Y si todo esto parece ser consistente y salir bien, vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos de que si esto sale bien, digamos, hay criterios para ver si salió bien o mal. Podemos agregar los resultados y producir un índice para medir pobreza, estimar la prevalencia, ver cómo se distribuyen distintos grupos, etc. El enfoque de necesidades básicas insatisfechas, lo que vamos a hacer ahora es vamos a ver si se parece lo que hacen los enfoques a esto que tenemos acá. El enfoque de necesidades básicas insatisfechas, originalmente, digamos, el antecedente de este enfoque, parte de una concepción de necesidades biológicas y subsistencia, es decir, lo que los seres humanos necesitan para poder trabajar y reproducirse. Buena parte de estas concepciones atraviesan algunas visiones de ruralidad, acceso a la alimentación, prevenir la mortalidad por causas prevenibles, es decir, meramente la reproducción social. Parte de que hay una jerarquía, es decir, que hay una serie de necesidades que son básicas para subsistir y otras necesidades que no son tan básicas para la vida. Este antecedente del enfoque de necesidades básicas, en términos conceptuales, podría verse como una ampliación, un paso hacia adelante, perdón, el nuevo enfoque de necesidades básicas como una ampliación de este concepto de subsistencia. Es decir, como aquello que es necesario no solamente para reproducirse, sino para funcionar como ser humano en economías de mercado. Y una de las primeras implementaciones fue esto del requerimiento calórico que necesitábamos para poder despertarnos, trabajar, etc. Ya en el siglo XX esto se amplió. La idea de necesidades básicas reapareció en torno a los debates del desarrollo en la década de los 70, de los 60, aunque tiene una historia mucho más larga que eso. Ahí están las referencias. La Organización Internacional del Trabajo, por ejemplo, tiene una definición de necesidades básicas insatisfechas que pone esto, ¿no? Refiere a requerimientos mínimos de una familia, como la alimentación, vivienda, ropa y aquellos servicios que son esenciales, que son suministrados en forma comunitaria. Se refiere al agua y a fuentes de saneamiento principalmente. Otra definición, esta es de Goldberg y Kessler, definen a las necesidades básicas insatisfechas como aquellas manifestaciones materiales que ponen en evidencia la falta de acceso a ciertos servicios como vivienda, agua potable, electricidad, educación, salud y otras cosas. Fíjense que, bueno, hay otras dos definiciones. Está la de Altimir, la incapacidad de obtener una canasta mínima de bienes para satisfacer necesidades básicas. Incluso en la tradición del Islam uno encuentra otras definiciones. Y si ustedes revisan lo que tenemos en materia de censos y lo que teníamos en los 80s y en los 70s en censos y encuestas, se parecían mucho estos ítems que estaban acá, incluidos en esta definición. ¿Cuál es el modelo de medición? Hace rato les hablaba que para medir hay que tener un modelo. ¿Cuál es el modelo de medición del NBI?
Bueno, aquí es donde empieza a estar poco claro. Una primera aspecto a resolver cuando uno habla de necesidades básicas insatisfechas, prácticamente lo que hacen todas las definiciones de NBI, es decir, vivir en pobreza es no tener este conjunto de necesidades, es decir, dan 5, 7, 8 necesidades. De manera tal que parece que el concepto de pobreza se forma a partir de sus contenidos o de los contenidos de las necesidades. Y hay una serie de preguntas que debería de poder contestar este enfoque de, bueno, si es esta lista, bueno, ¿cuál es la lista? ¿Cuántas dimensiones son? ¿Cómo se traducen esas dimensiones en materia de necesidades básicas? ¿Están relacionadas o no las dimensiones? ¿Cómo lo están? ¿O van por separado? ¿Qué pasa, por ejemplo, si una dimensión no está incluida? Esto puede ser porque la definición está mal o porque quizá los datos no permitieron incluir esa dimensión. ¿Qué pasa si un indicador no está incluido? Hoy en día, este tipo de modelos difícilmente pasan las pruebas de los modelos científicos. Y es que es muy difícil poder traducir estos supuestos a hipótesis, porque fundamentalmente el enfoque de necesidades básicas e insatisfechas ha sido puramente normativo. Piensen ustedes en lo siguiente. Si tienen 5 necesidades y ustedes afirman que las necesidades 1 y 2 se agrupan en la primera dimensión, la 3 y la 4 en la segunda, pero también aquí debería ser 2, perdón, y también en la primera, y la 5 es solamente parte de la tercera dimensión, y esto es pobreza. Si no tienen datos para el indicador 5, ¿qué le pasa a la definición? Esto es representativo de un abordaje a la medición que ha estado presente muy claramente en la región, donde se piensa que para poder hacer comparaciones uno debe de tener los mismos indicadores, porque si cambia el indicador, cambia el concepto. Y entonces las oficinas de estadística suelen ponerse muy nerviosas ante cambios en indicadores. Y este es uno de las trabas que tiene el enfoque formativo en medición. Regresando a nuestro flujo ideal de trabajo, pues esperaríamos tener la teoría de necesidades básicas, que los datos fueran consistentes con lo que se establece en la teoría de necesidades básicas, después poder hacer algún tipo de escrutinio empírico al respecto, si están las necesidades que están y si digamos, llevan a producir un índice con bajo error. ¿Cuál ha sido el flujo real? Esta historia la conoce mucho mejor que yo el profesor Beccaria, pero lo que tenemos es algo que luce así, con sus variantes en distintos países, pero lo que tenemos es quizá alguna definición de pobreza, una teoría, a veces no muy bien establecida en términos de todos los supuestos. En realidad se va y viene, es decir, hay un proceso de ida y vuelta entre lo que está disponible en términos de datos y la definición que tenemos. Es decir, se ajustan las definiciones a los datos, es decir, hay una desconexión que puede ser muy severa, a veces no puede ser tan severa. Puede tener pocas consecuencias o puede tener muchas consecuencias. Lo único que estoy refiriendo aquí es que no es el ideal. Generalmente cuando se tienen los datos de la encuesta, pues se hace este proceso de ida y vuelta, reespecificación de dimensiones, reespecificación de indicadores. Y sobre todo en la literatura de hace más de 20 años, uno no encontraba escrutinio empírico, como lo conocemos hoy en día, por lo menos. Y siendo este enfoque, sobre todo, por ejemplo, en la tradición de Julio Volvitnik, puramente normativo, pues uno entra en muchos sesgos de información, porque hay quizás supuestos, pero no sabemos si se sostienen o no se sostienen. Y esto hace que sea muy fácil brincar a la agregación sin reflexionar en este tipo de problemas. Se agregan los datos bajo el enfoque de necesidades básicas con todos los problemas que pudieran aparecer. Piensen además en otro problema. Si las encuestas de hogares han cambiado poco y además nunca estuvieron pensadas para medir pobreza, ¿qué nos diría el enfoque de necesidades básicas hoy en el siglo XXI?
¿tenemos las necesidades que son representativas de lo que necesitamos para vivir dignamente hoy? Pues probablemente no. Piensen además lo que pasó en la pandemia. En el modelo teórico más sencillo que tenemos, si hay una crisis debería aumentar la pobreza. Y si los indicadores en realidad ya no responden a esa dinámica, pues lo que tenemos es que hay pandemia y en algunos países las necesidades básicas mejoraron. Es decir, no parece haber una relación tan clara, por lo menos desde el punto de vista que tenemos como hipótesis teórica de cómo deberían de comportarse o moverse estos dos fenómenos. Nuevamente, en el NBI tradicionalmente, históricamente, la definición de pobreza se forma a partir de los indicadores existentes y es difícil encontrar algún tipo de escrutinio empírico. No pasa generalmente por un modelo estadístico. Hay muchas aplicaciones del NBI con sus variantes. Les decía que Julio, en del 2013, tiene una revisión y una tipología de las distintas mediciones, no solo de NBI, sino de las que existen. Y acá pongo en rojo si el índice multidimensional de pobreza de OFI y sus variantes nacionales entraría en esta tradición. Ciertamente, este enfoque no viene de la teoría de necesidades básicas, viene de un enfoque de capacidades. Noten esta diferencia que estoy haciendo. No le estoy llamando teoría de capacidades. Buena parte de la escuela de capacidades no le llama teoría de capacidades, le llama marco de capacidades o enfoque de capacidades, lo cual no es menor. Ahora vamos a ver por qué. ¿Qué son las capacidades? De la forma más sencilla, bueno, es la libertad de alcanzar el bienestar. Es como el objetivo de la vida, prácticamente bajo el enfoque de capacidades. Es de importancia moral primaria. Este bienestar puede definirse y evaluarse en términos de dos aspectos del marco de capacidades, que son los funcionamientos y las capacidades. Un ejemplo de una capacidad, y para que quede un poquito clara la distinción, que no es para nada fácil, es, imagínense la capacidad de poder aprender o educarse. Esto es una oportunidad sustantiva, diría Sen, porque esto te permite ser y hacer. El funcionamiento asociado a esta capacidad, es decir, la realización, es poder ir a la escuela. Esto prácticamente pasa en todos los países. No es la única, pero es una forma bastante institucionalizada. Y uno de los temas una de las primeras cosas que uno se pregunta con el marco de capacidades es, bueno, ¿cuáles son? Y si son todas positivas. Por ejemplo, en la capacidad del cuidado infantil, pues puede ser un premio, pero también una carga, dependiendo de cuáles son los roles de género en una sociedad. O, por ejemplo, uno puede tener la capacidad de ejercer violencia. Entonces, cuando hablamos de capacidades y pobreza, seguramente quisiéramos referirnos a un grupo más selecto de capacidades. ¿Por qué el enfoque de capacidades aspira a la multidimensionalidad? Porque concierne con la pluralidad de los distintos aspectos que atraviesan nuestras vidas. La definición más sencilla que hay de pobreza desde el punto de vista de capacidades es que la pobreza puede verse como privación de capacidades, negación de capacidades. Por lo tanto, en este enfoque, si son pluralidad, aspectos plurales, y hay privación en estos aspectos plurales, pues la pobreza es multidimensional. Eso significa que, bueno, si estamos de acuerdo con este razonamiento, pues necesitamos algún tipo de juicio de valor para poder decidir cuáles son las capacidades sustantivas o relevantes para poder hablar de pobreza, si se clasifican de alguna manera, si algunas son más importantes que otras, y cómo atan con los funcionamientos, que es la parte más concreta del marco de capacidades. Todo esto debería poder responder el modelo teórico, pero como les decía, este es un enfoque, no es un modelo teórico. En algunos momentos se ha afirmado que, bueno, yo no voy a dar una lista de capacidades, pero si algo les puedo decir es que tienen que ser aquellas
asociadas con lo que la gente valora. Y vamos a ver que esto de pronto se empieza a parecer un poco al enfoque de privación relativa. Es que vienen de distintas vías, pero es parecido en la operación. Si leen la literatura más reciente, esta referencia, por ejemplo, la Universidad de Stanford tiene enciclopedias de varias cosas. Tiene una de medición, además muy buena. Tiene una entrada del marco de capacidades muy introductoria, pero muy bien pulida. Ahí podrán encontrar que generalmente se concibe como un marco flexible, multipropósito. No está pensado para medir pobreza y quizás ni tampoco para estudiarlo. No es una teoría precisa del bienestar. Y existen estas preguntas de qué capacidades, cómo se define cada una, cómo se vinculan con funcionamientos. Y además, dada esta identificación de capacidades y funcionamientos, ¿cómo sé quiénes son pobres y quiénes no lo son? A quienes les falte una, a quienes les falte 3, a quienes les falte 5, a quienes les falte una dimensión, etcétera. Esto debería poder decirnos el modelo. Sin embargo, como no es una teoría, no tiene este poder predictivo, que es una característica de una teoría científica. Ahora, hay distintas versiones de este enfoque. Nussbaum tiene, digamos, el más útil quizá para estudios de pobreza. Ella parte, igual que Sen, como privación de capacidades. Ella sí busca identificar una lista de capacidades que incluso va ella a decir que debería de estar en las constituciones políticas de todos los países. De manera tal que uno podría pensar en esa lista como forma de poder ponerle límites a cómo luce la pobreza desde el punto de vista de capacidades. Y respecto a cuáles son entonces la relación entre los datos y las capacidades, bueno, en el libro de Pobreza Multidimensional de Sabina Alquire y colegas hay una reflexión al respecto. Y lo que ella dice es, bueno, aunque los recursos no son suficientes para medir pobreza, por ejemplo, refiere a algunos recursos, tiempo, dinero, agua potable, electricidad, vivienda, estos son importantes porque son proxies de los funcionamientos. Es decir, este es el argumento que utilizan para poder atar lo que uno tiene en los datos con pobreza y después llevarlo a capacidades. Fíjense que hay que dar varias vueltas para poder hacer esto. Hay un modelo teórico, así como nos preguntamos en el caso de NBI, pues no es tan claro. Y esto es por la naturaleza que tiene el enfoque. Existen las mismas preguntas, sí, son conjuntos finitos las dimensiones, los funcionamientos y las capacidades. Si son equivalentes lo que tiene uno como funcionamientos en términos de las capacidades, ¿cuál es la relación de estas capacidades con las dimensiones? Es decir, si son excluyentes entre dimensiones o si pueden estar en distintas dimensiones. Un aspecto distintivo del enfoque de Sen es que las personas tienen distintas tasas de transformación y esto no está claro qué significa en términos de funcionamientos, cómo debería de uno. ¿Eso se resuelve vía pesos? Tal vez. Es una pregunta que debería poder contestar el modelo. ¿Qué pasa entre las comparaciones de tener distintas carencias entre personas? Si hay que preocuparse por de quién estamos hablando para ver si es una carencia o no. Y esto de cuál es el punto de separación del grupo pobre y no pobre. La otra cuestión que no está claramente establecida es si la pobreza es aquello que conduce a tener bajas capacidades. Parece ser que no es el caso. En realidad parece que lo que está por detrás es esto del enfoque formativo, donde son las carencias en funcionamientos, capacidades, lo que da forma al concepto de pobreza. Es decir, es muy parecido al NBI, aunque cuando uno ve uno de los últimos artículos de Sabina Alquire, donde revisa algunos componentes del índice multidimensional global, parece tener esta posición respecto a algunas de las dimensiones, la de nivel de vida, por ejemplo. Entonces, no está para nada claro. Rod Hick, que es del marco de capacidades, él lo que dice es que el marco de capacidades se preocupa por aquello
que importa, es decir, es un marco ético. Nunca se planteó responder la pregunta de qué es pobreza, es decir, una pregunta de corte conceptual, y tiene razón. Dice, nunca fue el objetivo de este marco darle tratamiento a la pobreza como un objeto científico. No le preocupa pensar en un modelo teórico. Es decir, el empobrecimiento es atribuible a que ciertas capacidades no se cumplen, lo cual lleva a hablar más allá de las dimensiones relacionadas con los recursos materiales. Hay ahora muchos marcos que buscan establecer la relación entre derechos sociales y capacidades, por ejemplo. Y pone un ejemplo, Hick, en el artículo, dice, bueno, si nos importa, por ejemplo, la capacidad de participar en la vida en sociedad, y eso pensamos que tiene su relación con pobreza, pues la falta de recursos quizá no debería ser una restricción para incluirla o no incluirla en una medición de pobreza. Dice, ¿qué hay de otras razones? Por ejemplo, aquello que va más allá de los recursos o aquello que tiene que ver con decisión propia. Ahora, todas estas son preguntas que debería de poder responder este enfoque para justificar una medición basada en capacidades. Es decir, debería de darnos pistas de cómo hacerlos. Piénsenlo así. Alguien los contrata y les dice, aquí vamos a usar el enfoque de capacidades. Ustedes lo que esperarían son una serie de instrucciones para poder hacerlo. No está claro que tengamos todo lo que necesitamos. Borges tenía esta idea del mapa escala 1 a 1. Un modelo no es un mapa escala 1 a 1, porque un mapa escala 1 a 1 es prácticamente un mapa del tamaño de la Tierra. Lo que necesitan es un modelo sintético que les permita llegar a donde quieran llegar, y el marco de capacidades no lo tiene tan claramente. Y entonces, uno de los aspectos que ha sido atractivo, pienso yo, de este marco, es que al pensar en pobreza, piensa en recursos, pero piensa en otros factores. Y esto, digamos, permite analizar a la pobreza de una manera más amplia. Pero fíjense que esto tiene que ver con la explicación de pobreza, que son los modelos explicativos de pobreza, no con medición de pobreza. A veces tienden a mezclarse estas cosas. En este caso estamos preocupados por medición, después nos preocupamos por explicación. Peter Tausend, en la primera línea de su libro, el objetivo de este trabajo es estimar cuántas personas viven en pobreza y por qué. La pregunta del por qué es esta segunda otra, donde pienso yo el enfoque de capacidades tiene mucho más potencia. No tanto así pienso yo para la medición. ¿Cuál es el flujo que sigue este enfoque? Bueno, no hay teoría si no hay un marco ético. Uno tiene que empezar a ver cómo producir estas listas y responder estas preguntas sobre cómo, las preguntas que vimos anteriormente. Hay una desconexión entre los datos. Fíjense lo que tiene el MPI global o los MPIs nacionales y en América Latina, pues tiene lo que está en las encuestas. Utiliza esos datos, esos los liga con funcionamientos y de ahí produce una medición de pobreza y entran en estos problemas de, bueno, ¿qué pasa si le falta un indicador? Entonces el término cambió, se quedó igual, etc. Tampoco tiene una parte clara de cómo revisar algunos supuestos. Algo que sí tiene el enfoque axiomático, pues son los axiomas. Y los axiomas uno puede verlos también como supuestos del modelo. Un axioma muy famoso es el de monotonicidad. Y fundamentalmente lo que dice es que si uno agrega dos indicadores, esto debería llevarme a una peor situación. En términos de que si te faltan dos funcionamientos, deberías de estar en una peor situación. Ese es un supuesto que uno puede poner a prueba. Sin embargo, en los trabajos más de corte empírico de esta tradición, no está claro si se han puesto de acuerdo en cuáles son esos supuestos y cómo evaluarlos. La parte del método de Alcar-Foster está aquí abajo. Es aquí donde vive. Es en la fórmula de agregación. El método de Alcar-Foster no dice nada de acá arriba. ¿Dónde está lo que viene acá arriba? Eso está en el libro de Sabina, del 2015. La fórmula de agregación es una fórmula de agregación. Ustedes pueden ponerle lo que ustedes quieran y la fórmula les va a dar resultado. Es decir, es un método, no tiene metodología. Hay muchas aplicaciones.
Las más famosas es el MPI global, los MPI regionales, por ejemplo, este de Santos y Pablo Villatoro, y hay otros a nivel nacional, y en África hay varios. Críticas internas a este enfoque, bueno, hay dos muy famosas, una de Duclos, donde muestra que pues varios de los axiomas en realidad no se sostienen, y Pacha, que muestra el efecto de los pesos sobre los indicadores. Un marco que les ponía anteriormente era este enfoque híbrido que mezcla como derechos sociales con necesidades básicas insatisfechas. Les decía que la primera implementación es esta de Gordon y colegas en el marco de los derechos de la infancia. El Coneval tiene otra, el Coneval, que es la institución que calcula la pobreza en México, y el modelo de medición luce no está claro, perdón. Si hay un listado de derechos que constituyen a la pobreza, que sería este caso, uno debería de incluir los derechos constitutivos, y si te falta uno, estás midiendo parcialmente la pobreza, o si es más de este tipo, donde, pues igual, perdón. Bueno, no está claro dentro de estos marcos híbridos cuál es el modelo de medición. Hay distintas interpretaciones. De hecho, uno lo puede ver en el libro que publicó Coneval en el 2010, con todas las contribuciones del grupo de expertos que se llamó para sugerir una medición. La propuesta de David Gordon es un modelo reflexivo, es decir, las flechas van de pobreza a los indicadores, es decir, a medida que tu pobreza aumenta, tienes más carencias, y no al revés, que es el que tiene Foster, donde las carencias dan forma al concepto de pobreza. Vamos a volver a este punto más adelante. La tercera tradición, que es el enfoque de privación relativa, se origina con el trabajo del 79 de Peter Townsend, que es un trabajo que les decía, les llevó aproximadamente 15 años. Townsend tuvo claro desde el principio que sin una definición clara no iba a poder llegar muy lejos, porque él sí se propuso levantar datos para medir pobreza. Y entonces él estableció dos aspectos. Lo primero que dijo es, bueno, la pobreza puede definirse como la falta de recursos en el tiempo, donde recursos no es solamente ingreso. Y a medida que los recursos bajan de una persona, lo que uno va a observar es aumentos en carencias en distintos aspectos de la vida, fundamentalmente materiales y sociales. Y la población pobre va a tener una característica, es aquella que no tiene los recursos suficientes para adquirir el tipo de dieta, participar en actividades y condiciones de vida que se consideran como esenciales en la sociedad en la que viven. Fíjense que este es el aspecto clave del enfoque de privación relativa, porque el espacio relevante de las carencias emerge de la sociedad, que es el espacio de evaluación de cuáles son las carencias relevantes. Por eso se llama privación relativa, porque es relativo al tiempo y al espacio. Y lo que dices, bueno, cuando los recursos son tan bajos, el resultado final, lo que uno ve es un proceso de exclusión de las personas de patrones, costumbres y actividades que son consideradas como ordinarias por la sociedad. Es decir, Townsend sí tiene una teoría predictiva en el sentido que nos dice qué deberíamos de ver cuando comparamos al grupo pobre y no pobre. No nos dice cómo identificar aquellas que son consideradas como esenciales por la sociedad. De hecho, no lo pudo hacer. Él propuso una lista y después vino un trabajo que resolvió de cierta forma este problema. Este es el listado que propuso Townsend de recursos para Reino Unido. En distintas partes del texto deja ver que pues, esto, digamos, también va a depender de las sociedades, de cuáles son los recursos, pero ciertamente no solamente hablaba de ingreso. Nuevamente, en este caso es muy claro que bajo nivel de recursos es la causa de las consecuencias que observamos. ¿Qué tipo de relación está hipotetizando? Bueno, una primera relación es esta, que a medida que, en este caso, los recursos aproximados por ingreso, algo que no le gustó hacer, pero que tuvo que hacer por los datos, no pudo producir una medición de recursos. A medida que estos recursos bajan, lo que vemos es que hay un aumento desproporcional en el número de carencias. Esta es una imagen del libro del 79.
años más tarde, David Gordon, que fue quien heredó la tradición del enfoque de privación relativa, lo que muestra es que, bueno, a medida que el ingreso y mejor fuera si tuviéramos los recursos aumenta, lo que veríamos es que el nivel de vida aumenta. No sé, dice Dave en su trabajo, si esta relación es lineal o no lineal. Lo único que sé es que seguramente hay un punto de corte, que es como el que encontró Tausen acá, que me va a hacer una separación de estos grupos. El grupo de la población que está excluida de los estándares de la sociedad y el grupo de los que no. Fíjense que además tiene otra derivación teórica, Tausen, que se conoce como el Tausen Score, que es que si yo tengo mediciones de carencias de las personas y estas carencias son representativas de aquello que es esencial para toda persona en una sociedad, esos puntajes me deberían de reflejar los cambios en nivel de vida, es decir, yo puedo sumarlos para poder hacer ese trabajo. Y un aspecto del cual se habla poco cuando utilizamos datos para medir pobreza es que la pobreza es dinámica en el tiempo. Tenemos grupos de personas con alto ingreso y alto nivel de vida, que son los que están aquí arriba, y puede ser que en el tiempo haya un evento, pérdida de empleo, algún tipo de accidente, alguna de las transiciones durante el ciclo de vida, que haga que las personas caigan, que su ingreso caiga. Su nivel de vida no va a cambiar instantáneamente al respecto, va a haber un rezago. Esto la pandemia más o menos lo mostró. Y después, dependiendo de qué pase en la vida de esta persona, pues vamos a ver salidas de la pobreza. El tema es que los datos que tenemos no permiten capturar estas relaciones. Lo que tenemos es datos de corte transversal que nos dan la fotografía en un punto del tiempo. Por eso, Tausen y Gordon lo que sugieren es que si uno quiere identificar la pobreza con el menor error posible, tiene que combinar ingreso y carencias bajo el método de intersección. Es decir, si tienes bajo ingreso y bajas carencias, estás en pobreza. Es la forma más segura, dado los datos que tenemos, de identificar a la población pobre. Les decía que Tausen nunca pudo producir una lista de aquellas necesidades que eran representativas de la sociedad británica. Y lo que ocurrió años más tarde, reconociendo que los datos deberían de surgir de la teoría de privación relativa y poder hacer una hipótesis de si estas necesidades efectivamente son representativas o no. Y si podemos distinguir, por ejemplo, cuáles son efectivamente necesidades para la vida, cuáles son deseos, por ejemplo, y cuáles no son aspectos que deberían ser esenciales, y este punto de quiebre, pues necesitamos datos que nos permitan poder hacerlo. Y eso se pudo resolver gracias a este trabajo de Joanna Mack y Stuart Lansley. En el 85 lo que hacen es generar un instrumento de recolección de datos donde lo que le preguntan a la gente es, dado un listado previo de necesidades, vamos a ver cómo se puede definir para que sea legítimo ese proceso si no pudiera ser circular. Si consideran que tener internet hoy en día es esencial para vivir con dignidad en la sociedad en la que viven. Fíjate que no le está preguntando si para usted necesita internet, ¿no? No es la pregunta es si, dado lo que ella entiende como sociedad y los estándares de la sociedad, todas las personas deberían de tener. Y eso se hace para distintos ítems. Después, lo que hacen es preguntarle a la gente si lo tienen. Y la gente puede decir sí, no, pero además preguntan la razón por la cual no. Y pueden decir no, porque no me interesa, que este es un resultado del trabajo del cual les voy a hablar más adelante, del profesor Luis Beccaria y Ana Laura Fernández, que es lo que se encontró en Buenos Aires. La gente, la adulta mayor, tendía a responder que el internet no era necesario. No lo tenían porque no lo necesitaban, etc. Y esto pasa con distintos ítems y está bien, simplemente que no deberían ser parte de una medición de pobreza, bajo esta teoría. Un aspecto que digamos en la secuencia tiene el método consensual, que así se le llama el método de Joanna Mack y Stuart Lansley,
es que, bueno, se deriva una lista de necesidades, se calibra con trabajo cualitativo, se produce una nueva lista, se pilotea el cuestionario, se ajusta el cuestionario y después se diseña. Simplemente lo que hace es darnos una muestra más representativa con toda la información posible, es decir, no son 2 o 3 expertos para definir sus necesidades y las carencias. Fíjense que el flujo de trabajo que sigue el enfoque de privación relativa es muy parecido a lo que consideramos como ideal. Este flujo de trabajo, repito, no lo hice yo pensando en el enfoque de privación relativa. Es lo que se deriva de la teoría de la medición, que digamos no emerge en investigación de pobreza. Y lo que tenemos es una teoría, un concepto, se elabora el cuestionario, se recolectan los datos. Después, dados los supuestos de la teoría, se hace un proceso de verificación. Por ejemplo, si efectivamente hay un conjunto de necesidades que la mayoría de la población piensa que todos deberíamos de tenerlas, por ejemplo. Si, por ejemplo, hay necesidades, como el caso de Internet, cuya representatividad depende del grupo al cual perteneces. Esto sobre todo es un tema en el caso de preferencias adaptativas. Si tenemos quizá que la población pobre a todo digas que no es necesario porque yo vivo muy humildemente, entonces uno debería de poder observar diferencias entre grupos y descartar esas necesidades porque tienen este sesgo sistemático. Y en función de eso se tiran o se dejan los contenidos de la medición. Esto vino muy recientemente en el siglo XXI, principios del siglo XXI, antes no existía, que fue la incorporación de la teoría de la medición para la medición de la pobreza bajo este enfoque. Si todo sale bien, entonces se agrega el índice, si no, hay que regresar al principio. Y la teoría de la medición básicamente lo que nos da es el componente estadístico del modelo. Esto se hace en 2006. Bajo el enfoque de privación relativa se tiene muy claro que todas las observaciones que uno tiene, es decir, lo que uno tiene en la base de datos, depende de la teoría bajo la cual se leen. Y que por más que uno case o no con la teoría de privación relativa, pues esta debe poder falsearse. Es decir, debería de podernos dar esta teoría un modelo para ver si se sostienen pues los supuestos del modelo y poder estimar el error de medición. ¿Cómo se estima el error de medición? Bueno, hay dos principios que nuevamente no vienen de la investigación de pobreza, sino vienen de lo que se hace en ciencias en general. Quienes han llevado algún taller de econometría, por ejemplo, habrán pasado por estos principios en el contexto de la econometría. Uno es confiabilidad y el otro es validez. Confiabilidad, de manera muy sencilla, significa poder replicar, y es la homogeneidad de un índice. Si a ustedes les hago un examen hoy y no pasa nada y les hago otro examen mañana, pero que mide lo mismo, el ranking que yo obtendría de ustedes como grupo debería de ser muy parecido. Debería estar muy altamente correlacionado, es decir, es replicable. Si en cambio el test mide lo que sea, pero no lo que a mí me interesa, que es el aprovechamiento, digamos, de este seminario, quien tuvo un puntaje alto ayer va a tener un puntaje bajo hoy y viceversa. Es decir, es totalmente aleatorio. La variabilidad no es la que me interesa, que es saber el aprovechamiento que ustedes han tenido. Esa es confiabilidad. Y validez es básicamente toda aquella evidencia que nos indica que el índice captura aquello que queremos medir. Puedo tener un índice que es replicable, produce los mismos resultados, pero no mide pobreza. Está midiendo algo relacionado con pobreza como estratificación social, desigualdad social, marginalidad, etc. Una forma de pensar sobre confiabilidad es pensando en estos enunciados. Si los indicadores que yo tengo tienen la misma fuente, es decir, si provienen de pobreza, si sube la pobreza, lo que yo esperaría es que se movieran de forma consistente ante caídas o alzas en la pobreza. Quizá no en la misma magnitud, pero por lo menos esperaría cierto nivel de correlación. Este es un principio que introdujo Spearman en 1904 para poder medir confiabilidad. Si es así que tienen la misma fuente, deberían estar altamente correlacionados. Esto es una señal de que su variabilidad
tiene el mismo origen. Si yo tengo un termómetro que está roto y sube la temperatura y el termómetro no se mueve, y tengo otro termómetro que funciona y sube la temperatura y el termómetro se mueve, ese instrumento, la variabilidad de ese instrumento sí está asociado a lo que a mí me interesa medir. Por eso la definición de error es aquello que no me interesa medir. Alta confiabilidad es alta homogeneidad porque los indicadores que yo tengo tienen la misma señal. Y en tanto tienen la misma señal, los scores que yo voy a obtener, es decir, los puntajes de carencia, van a ser lo que yo quiero hacer, que es esto que está acá, que los puntajes bajos correspondan a bajos valores del fenómeno de interés y puntajes altos correspondan a altos valores del fenómeno de interés. En el caso de medición perfecta, toda la variabilidad sería atribuible a cambios de pobreza. No tener zapatos, no tener refrigerador, no tener agua entubada, no tener internet. Si todo es atribuible a lo que a mí me interesa medir, tendría un ordenamiento perfecto de la población, como el que ustedes ven aquí. En el caso contrario, si está roto el instrumento, porque quizá alguno de los supuestos del modelo está mal, y la variabilidad es atribuible al 50%, piensen ustedes, por ejemplo, ponen desempleo como indicador de pobreza en México. En otros países sé que pasa algo similar. Si el desempleo aumenta, generalmente es porque la clase media joven puede darse el lujo de estar desempleada, porque en otros casos trabajarían en la informalidad. Es decir, no responde al fenómeno de interés, no como la carencia de vestimenta o de zapatos, por ejemplo. Sí puede ser el desempleo una causa de pobreza, pero no una manifestación. En ese caso, cuando yo tengo ruido en medición, que es otra forma de llamarle alto error de medición, puedo tener a dos personas con el mismo puntaje, pero con valores muy distintos en nivel de vida. Esto es totalmente indeseable. En términos de métodos, hay distintas formas de hacerlo. La mejor forma de hacerlo es lo que tenemos como resultado después de 100 años de desarrollos en estadística, que no es lineal la historia, hubo que pasar varios sobresaltos, pero hoy en día ecuaciones estructurales es la mejor forma de hacerlo, que es un marco unificado. Y hay distintos estimadores. Esto solamente, no voy a explicar los estimadores, esto es para que lo tengan como referencia. Generalmente se llaman alfa, omega y beta. Omega es el mejor que tenemos hoy en día. Básicamente lo que hacemos es estimar modelos estructurales para poder calcular el error en una medición. Cuando toda la variabilidad se explica por el fenómeno de interés, por ejemplo, si ponemos los relojes del celular y les hacemos este escrutinio, omega va a ser casi 1, y es porque el cambio de hora que ustedes ven en su celular o en su móvil, no sé, se le dice de distintas formas, es atribuible a cambios en el tiempo. Eso es confiabilidad. Pero uno puede tener alta confiabilidad y no estar midiendo lo que a uno le interesa. Y ese es el tema de validez. Validez tiene una historia muy larga, pero fundamentalmente de lo que hablábamos era de distintos tipos de validez. Y validez pueden verla como las piezas de evidencia que sostienen la inferencia que se hace sobre un indicador. Y esto va más allá de pobreza, por supuesto. Pueden verlo como los cables de un puente, por eso está la imagen. A medida que el puente está muy, muy bien armado, hay mucha evidencia, es muy difícil tirar la medición. En cambio, si están medios flojos los cables, es decir, la evidencia no es del todo buena, es muy fácil tirar y no utilizar los resultados de un índice. 4 tipos de validez hay en la literatura. La primera es si la teoría es consistente. Aquí nos referimos a que la teoría no está obviamente mal. No hay una dimensión que decimos cómo eso puede estar en una medición de pobreza. Si las mediciones hacen sentido para quienes utilizan la medición y para quienes son parte del proceso de medición, esto se le llama validez de cara. Fíjense que en pobreza relativa tenemos eso porque la población afirma cuáles son las necesidades esenciales para la vida. Después tenemos validez de criterios si los puntajes se asocian con causas y consecuencias de la pobreza. Por ejemplo, cuando apareció la pandemia y los indicadores de NBI no se movieron, pues uno puede pensar, entonces, quizá
no tiene validez de criterio el NBI en algunos países. En algunos países sí se movió. Y después del constructo, que es si la estructura del modelo, es decir, si hay 3, 2, 5 dimensiones y cómo están clasificados los indicadores, reproduce los datos observados. Cuando ustedes tienen un muy buen modelo predictivo del ingreso, el modelo se sostiene, reproduce los datos. Es decir, está entendiendo cuáles son los mecanismos de lo que estoy observando. Lo mismo acá, nada más que es con la estructura de los indicadores. Y de igualmente, podemos preguntarnos sobre la separación de grupos. Hay un nuevo trabajo que sacamos, Dave y yo, donde evaluamos distintos métodos para identificar al grupo pobre y no pobre, bajo el marco de privación relativa, porque es la única teoría que tiene una hipótesis clara al respecto, que es básicamente el supuesto de Townsend. Entro al último bloque. Algunos ejemplos de la teoría de la medición, que es otra forma de decirles qué sabemos sobre el error de algunas de las mediciones que tenemos en la región. Por ejemplo, en el caso de Coneval, hay un libro coordinado por Fernando Cortés, quien fue consejero del Coneval, donde hay algunas críticas del contenido a la medición de la pobreza oficial mexicana, y también hay un trabajo empírico que son los resultados que les voy a mostrar. Y básicamente, si uno calcula el error de medición de la medición del Coneval, uno encuentra alto error. Básicamente, valores de omega menores a 0.8 son señal de que tiene mucho error. Es decir, una vez que uno produce el score de derechos sociales, no hay distinciones claras entre la población. Para distintos modelos, este es el modelo más sencillo. Coneval agrega las 6 dimensiones en un solo score. Pero cada una de estas dimensiones tiene sus propios indicadores. Algunas están mejor identificadas que otras. Vivienda tiene más de 3 o más indicadores, alimentación 3 o más, servicios básicos 3 o más, que es un requisito para poder estimar esto. Piensen ustedes si queremos medir, si podemos medir una dimensión con 2 indicadores. Pues, ¿para qué le llamamos dimensión si solamente tenemos dos indicadores? No está, estadísticamente hablando, se dice que no está identificada. Y salvo la de alimentación, que utiliza la escala de inseguridad alimentaria de FAO, que en varios países parece funcionar, las otras tienen muy alto error. ¿A qué se debe el alto error? Bueno, un indicador de pobreza, por ejemplo, de servicios, es agua entubada dentro del terreno. En Ciudad de México no sirve para nada ese indicador, porque uno puede vivir en la zona más cara de la ciudad y en la zona más pobre de la ciudad, y los dos tienen agua dentro del terreno. No aportan ningún tipo de información. Es un indicador que viene de los estándares de necesidades básicas del siglo pasado. En otros contextos, si aplicamos, fíjense, esto es aplicando los mismos criterios a distintas mediciones. Este es el caso del enfoque de privación relativa para la Unión Europea. Los valores de omega son muy altos. Esta medición suele tener muy bajo error de medición. Hay un trabajo recientemente publicado en 2022, encabezado por el profesor Becario, de una medición que se hizo bajo el enfoque de privación relativa para Argentina. Y esto se hizo porque, piensen en Buenos Aires, y si usamos una medida de necesidades básicas insatisfechas, podemos aprender muy poco de la pobreza en la ciudad. Pasa como con este ejemplo que les ponía de la Ciudad de México. Todas las personas tienen agua, todas las personas tienen energía eléctrica, todas las personas tienen acceso a fuentes de saneamiento, pero hay pobreza. Pobreza porque hay un conjunto de la población que no tiene aquello que sería necesario para vivir dignamente hoy en Buenos Aires. Bueno, usando el enfoque de privación relativa, generamos un instrumento y los resultados del instrumento son muy parecidos a los que tenemos en Europa, muy bajo error de medición. Las dimensiones, por ejemplo, se identifican bastante bien. Esto es un diagrama de un modelo de SEM. Básicamente lo que dice el diagrama es que los indicadores están bien clasificados en las 5 dimensiones que teníamos pensados cuando se creó la medición. Los scores se pueden agregar y los puntajes, digamos, son representativos del nivel de vida de la población en Buenos Aires. Medidas regionales multidimensionales, hay una relativamente reciente de Emma Santos y Pablo Villatoro. Esta viene de la tradición de capacidades. Lo hacen para los países donde hay datos en la región, y nosotros lo que hicimos fue hacer un análisis de cuál es el tamaño del error, suponiendo
un modelo como el del Coneval, donde las carencias que están en el índice son resultado de cambios en pobreza. Y prácticamente para todos los países los resultados son muy pobres. Tiene muy, muy alto error de medición. Este está publicado en un trabajo que voy a enseñar dos filminas más que hice con el profesor Gordon. Son valores inaceptablemente bajos. ¿Cuál es la consecuencia principal? Que si ustedes quieren, calculan la tasa de falsos positivos y negativos de la medición, el error es más del 10%. Fíjense que la pobreza cambia a veces en 2 años 2%. Es muy alto el error, no se puede usar para hacer buenas inferencias. Si lo comparamos con esta prueba piloto que hicimos en Buenos Aires y después con la implementación en una muestra representativa, la diferencia es muy grande en términos del error. Ana Laura Fernández y Luis Beccaria tienen un trabajo para Argentina, donde calculan el error para Argentina utilizando una medición basada en NBI. Los resultados son muy parecidos. Esto me lo voy a saltar. Respecto a la medición de OFIE, además, si uno revisa si esta agrupación de los datos o esta clasificación de los datos tiene sentido, es decir, lleva bajo error, lo que uno encuentra es que el mejor modelo que uno puede encontrar para estos indicadores es unidimensional. No hay evidencia de que sea multidimensional. Esto se hace con modelos estructurales donde, digamos, hay una serie de estadísticos que informan si esta estructura tiene sentido o no tiene sentido. Y la que más hace sentido es la unidimensional. Y curiosamente, la que se sostiene mejor es la que tiene los indicadores de necesidades básicas insatisfechas. Todo lo demás que se le ha buscado agregar a necesidades básicas lleva a alto error. En descargo del proyecto de OFI, ellos utilizan los datos que están disponibles, pero pues entran en este problema que les decía anteriormente, si la pobreza se define a través de los indicadores. ¿Estamos todos de acuerdo en que esta es la forma hoy en día de pensar sobre la medición de pobreza? No. En respuesta al trabajo que hemos hecho y a este abordaje de error de medición, algunas personas del grupo de OFI, como Emma Santos, lo que responde es que nunca fue la intención del MPI producir scores confiables para medir pobreza, y que esto de que los indicadores que están ahí son reflejo de pobreza no fue algo que se plantearon, y que las dimensiones simplemente son indicativas, no son parte de la estructura del modelo, lo cual puede ser. Pero el tema es que no dice cuál es el modelo de medición y entonces no está claro bajo sus supuestos cómo poder hacer algún tipo de escrutinio empírico. Y como decía arriba, sin modelo no hay medición. Es difícil llamarle índice a esto. Además, si agregas todos los indicadores en un índice, debes de justificar por qué se agregan. Si no, no tiene sentido poder agregarlos. Esto es un poco lo que ellos dicen. Para ellos la pobreza es directamente observable. La multidimensionalidad de la pobreza no se comporta como nosotros suponemos. Esto de que las dimensiones son solamente indicativas. No es que los indicadores exactamente se clasifiquen así. Aunque ellos los agregan de esa manera, es muy extraña la respuesta. Para ellos el error de medición es igual al error muestral, por ejemplo. Hacen remuestreo para calcular el intervalo de confianza de la prevalencia de pobreza. Esa es otra pregunta. Eso no tiene que ver con el error de medición. Y sin embargo, si uno revisa otros trabajos de este grupo, encuentra que Sabina sí utiliza variables latentes y ecuaciones estructurales. Entonces parece parcialmente estar de acuerdo con que esta es la forma de calcular el error. En realidad el acuerdo en ciencias, no solo en pobreza, que no hay tanto el acuerdo, pero en ciencias es que los fenómenos que tenemos son latentes. A lo mucho lo que observamos son algunas de sus manifestaciones. El error de medición es distinto al muestral. Sin modelo no podemos medir. Si queremos estimar el error, necesitamos asumir un modelo, y este enfoque reflexivo, es decir, donde las carencias son producto de cambios en pobreza, es el mejor esquema que tenemos hoy. ¿Cuáles son los retos para cerrar con la presentación hoy en día en la región? Bueno, lo que tenemos hoy en día como propuestas de medición en la región tienen bastantes limitaciones. Tienen alto error,
las necesidades que están en las encuestas, incluso si uno se quisiera seguir la lógica de OFI, pues son representativas de lo que teníamos en los 80s y en los 90s en mayor medida, aunque ha habido ajustes menores a algunas encuestas. Y hay un acuerdo, eso sí, esto incluso lo dice la propia Emma Santos en un artículo publicado en la revista de Problemas del Desarrollo de la UNAM, de que necesitamos mejorar los datos para poder medir mejor pobreza en la región, porque no estuvieron pensados para medir pobreza. Hay cambios importantes en los estándares de vida. Tienen baja validez ante los ojos, es decir, cuando la gente ve los contenidos de una medición de pobreza, esto parece ser estándares muy bajos, indicadores que no me dicen nada, por más allá de que pienso yo que tal vez vivo en pobreza, por ejemplo. Los resultados tienen alto error. La desagregación por grupos es muy limitada porque usamos encuestas en hogares. Entonces, si queremos ver desigualdades al interior del hogar, si queremos ver pobreza infantil, no podemos hacerlo porque lo que tenemos es pobreza en hogares pobres. Y donde sí hay datos para verlo, la correlación no es tan alta como uno pensaría. Y la pandemia, digamos, uno de los últimos test es que el NBI ya es muy poco sensible a cambios en los determinantes principales de pobreza. Y algo en lo que también hay cierto acuerdo es que quizá el enfoque de privación relativa pueda ser útil para resolver algunas de las cosas o para aplicarlo tal cual. Está este artículo del cual les hacía mención, que es la implementación para Buenos Aires. En la revista de Derecho Público de brasileña hay una serie de trabajos para Sao Paulo y hay otro para Ciudad de México. Hay muchísima literatura de países en desarrollo y de aplicaciones en países en desarrollo, pero en América Latina hay 3. Buenos Aires, Sao Paulo, Ciudad de México y para México hay una más reciente que acabamos de hacer. Y para concluir, bueno, siempre que tengan una medición sobre la mesa, más allá de si es pobreza, si es clase social, desigualdad social, logro escolar, discriminación, una medida de discriminación, piensen cuáles son los supuestos que están por detrás de la medición. Uno podrá estar de acuerdo o no con que si la pobreza es relativa o no, pero por lo menos, más allá de si estar de acuerdo, el modelo debería de poder contestar estas preguntas. Si aspiramos a mediciones con bajo error, deberíamos de poder estimarlo. Hoy en día, en muchas revistas internacionales ya no se vale poner un índice sin poner cuál es el tamaño de su error. En pobreza todavía no estamos ahí, pero dado el último trabajo que hizo Tony Atkinson sobre medición de pobreza multidimensional, deja muy en claro que si no tenemos validación de mediciones de pobreza, no vamos a llegar muy lejos. Hay cierto acuerdo de que el enfoque de privación relativa es un camino de posible solución. En tanto tiene un modelo más claro y completo, puede ser que fracase, pero por lo menos sabemos si va a fracasar o no. Para los ejemplos que tenemos han llevado a resultados con alto nivel de precisión, no solamente en la región, sino en los países desarrollados, y en África hay varias implementaciones. Uganda tiene una muy grande. Y aunque no se utilice de manera completa, hay acuerdo en que tenemos que actualizar los datos que utilizamos. Y si queremos utilizar umbrales o listas de necesidades, el instrumento más claro que tenemos hoy en día es el método consensual de privación. El Coneval hizo algo parecido para evaluar los umbrales de la medición oficial. Al final no utilizó los resultados del método consensual por razones ajenas al proceso de medición, lo que podría decir por razones burocráticas, pienso yo. Pero se puede usar de esa manera, más allá de si se agrega utilizando los criterios de Tausen, etcétera, por lo menos para explorar cuáles son los umbrales, se podría hacer. Hubo interés, por ejemplo, por parte del DANE en Colombia de hacerlo. Ahora en México también parece haber interés de poder entrar por ahí sin modificar el enfoque de derechos humanos que tiene la medición oficial. Y bueno, yo lo dejaría aquí. Muchas gracias por su atención. Quedo atento a las preguntas. Hay temas muy grandes que me salté, pero pues lo tuve que hacer por motivos de tiempo. Les reitero mi disponibilidad por correo fundamentalmente, para cualquier duda o consulta en la cual les pueda ayudar. Muchas gracias.
esa, y eventualmente, si es que hay, eventualmente las que están en el chat se las enviaremos a él. Bueno, una presentación un tanto contundente de digerir, así que supongo ¿cómo se llama? Se reflexionará sobre ellas. Ha sido muy exhaustivo. Enfatizaría este último punto sobre las limitaciones que tienen en general las medidas que utilizamos y las alternativas abiertas. Lo que pasa es que en estadística a veces es muy, muy difícil introducir cambios cuando hay una tradición por detrás, ¿no? Pero es muy importante las reflexiones que nos compartió hoy Héctor, a quien le volvemos a agradecer su presentación. Ok, terminamos entonces. Que les vaya bien. Hasta luego. Bueno, empezamos antes para el café y entonces aseguramos estar todos para seguir 4:30. ¿Sí?